Buenos días, la gran audiencia de esta radio y gracias a Dios pues aquí estamos. Vamos a ver qué resulta de este programa. Definitivamente. Vamos con el licenciado Jaime Ramírez Ortega. Buenísimo. Un gusto, Josué, y un gusto a los amigos que nos ven tanto dentro como fuera de El Salvador. Y un placer estar con estas eminencias del análisis acerca de las diferentes políticas públicas y la realidad nacional. Gracias. Y por último, y no menos importante, don Carlos Remberto González Urge Remberto. Bueno, Remberto nos trae unos recuerditos ahí. Los últimos ¿Ya andas en campaña, Remberto? Los últimos son los primeros, dice. Creo que sí, anda en campaña. Estamos en campaña. Ya anda claro. en campaña. Bueno, gracias pues a los radioescuchas de KL y gracias a ti pues por estar aprendiendo a la par del doctor. Para mí es un honor siempre practicar con él, igual que con su compañero, igual que con Nasser. Así que aquí estamos listos. Bueno, los 4 panelistas de la cadena nacional son abogados de la República, ¿verdad? Son abogados, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y bueno. Bueno, ya Dios nos perdonó por eso, pero estamos contentos. Ya le pediste perdón a Dios. Pero ya. Todos los días le pedí perdón a Dios. Bueno, miren, empecemos porque en realidad tenemos que avanzar y en el afán de poder hacer pues esto lo más objetivo posible. Es probable que todo tenga ya el germen de la política partidaria electoral, ¿verdad? Ya definitivamente no podemos ser miopes y cerrar los ojos, la vista a lo que está aconteciendo en el país y lo que pueda ocurrir de aquí hasta el 28 de febrero de 2021, que es el día cuando se desarrolle la votación. Pero bueno, antes de todo eso, los acontecimientos que están pasando en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo diría que en todas partes. No, pero particularmente en la Asamblea. Digo, yo pienso en esto y ahí voy a plantear para que partamos con los análisis. Se supone que los diputados son representantes del pueblo. El pueblo les delega a través del voto esa responsabilidad de poder representarlos en la Asamblea Legislativa. Eso es así. Y una virtud de un político tiene que ser escuchar lo que el pueblo está diciendo, lo que el pueblo está tratando de advertir. Y pareciera ser que de eso hay muy poco en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo puede estar entendiendo el pueblo salvadoreño lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con lo que ha sido denominado como una crisis política? Y otro episodio de esta crisis, confrontación política, es precisamente el tema de la petición de antejuicio del director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad, que lo hace la Fiscalía. La Fiscalía tiene soberanía y potestades para poder hacerlo. Ahora, algunos señalan a la Fiscalía que ya se metió en el tema político electoral, ¿verdad? No sé, el fiscal general esta misma semana dio una entrevista con una cadena de televisión de cobertura nacional y negaba todo ese tipo de hechos. Pero vamos a los acontecimientos. Se le da luz verde a la petición de antejuicio, se crea la comisión y de aquí en adelante lo que ya sabemos pasa ahí en la Asamblea Legislativa. Empiezo con doctor. Bueno, quiero decirle que se suponía antes, hoy ya no se supone que son representantes del pueblo, hoy el pueblo está claro que no lo son. Así de fácil. Si eso se suponía, como le repito, se ha quedado demostrado por los hechos que todas las decisiones tomadas han sido negativas para los intereses del bien común. Y remarcan eso que usted también dijo de que hay un interés político sobre todas las cosas que se están decidiendo y haciendo. El antejuicio, eso no tiene ninguna importancia por 2 razones. ¿Cómo va a tener importancia un acto que usted ya sabe cuáles son los resultados? Pues sería interesante un juicio donde las partes desconocen cuál es el criterio de los jueces. Pero aquí que ya lo dijeron vía cantada, que ya tienen los votos para desaforarlo, está. Ahora bien, pero eso nos lleva al elemento acusatorio, es decir, ¿de qué se le acusa al señor director?
de no haber obedecido la orden de llevar por apremio, lo cual significa por la fuerza, a un funcionario. Pero resulta que se les olvidó que ese funcionario tiene fuero. Y si tiene fuero, nadie lo puede tocar, ¿verdad? A menos que fuera un acto de flagrancia de un delito. Entonces, cada ciudadano tiene la defensa de la Constitución en su poder. Nadie puede obedecer una orden, quien la haya dado, incluyendo la Sala de lo Constitucional, que viole principios constitucionales. Entonces, ¿cómo iba lo que hubieran hecho los señores estos? Porque creo que hay algunos que sacaron título, así como dice Jaime Ortega, pero creo que no se han arrepentido de ser malos abogados. Y entonces él olvidó que primero debían de haber desaforado al señor y después mandarlo a traer. Bueno, Nasser, vos compartís lo que dice el doctor en referencia a que el fuero que tenía para hacer, porque vaya, el director de la policía como tal no tiene fuero. Cuando lo nombran viceministro de Justicia y Seguridad del presidente, ahí sí adquiere el fuero político. Nasser. Lo que pasa es que tiene 2 cargos. Entonces tendrían que llevarlo como policía. ¿Y por qué incumplieron la orden? Pues yo no estoy de acuerdo en eso. Para mí, ¿el ministro tiene fuero o no? ¿Cómo no? Pero eso es otra cosa. No, él como director de la policía tenía que cumplir como director de la policía. Si lo llevaron, no lo llevaron, que el fiscal no lo hizo. O sea, tu opinión es de que debieron entonces, para nombrarlo como viceministro, que dejar el cargo de director. Lo que pasa es que los delitos por los cuales a él lo llevaban no era por ser viceministro de seguridad, era por ser director de la policía, porque eso es lo que él incumplió. Hay varias actuaciones que incumplió. Por ejemplo, el diario de ayer menciona como 6, la prensa, cuando se dedicaron a capturar gente en la cuarentena. Eso era ilegal y la sala le dijo que no lo hicieran y que tenían que ser procesados los funcionarios, los directores de la policía, los comisionados. Eso es lo que hicieron, pues. Entonces, de acuerdo, que le quiten el fuero como viceministro ad honorem de Seguridad Pública, pero él como policía, él cometió errores. Lo que pasa es que hay dualidad de funciones y una cosa protege la otra. A él lo está protegiendo el fuero. Si la posición es que primero quitémosle el fuero, pues hoy se lo van a quitar. No, pero entendería, hoy se lo van a quitar. No, pero dime, pero entendería yo que sí los diputados están respetando el fuero, porque si no, no hacen la comisión de antejuicio. La fiscalía no pide tampoco ¿Y entonces por qué lo van a procesar? ¿Cuál es el delito ahora? Quiero aclararle a Carlitos. ¿Por qué? Carlos, quisiera aclarar una cosa. Yo no estoy hablando del fuero del señor director actual de la policía, del fuero del señor ministro de Salud, al cual lo mandaron a traer. Hay que hacer esa aclaración. Es que por eso, como por favor, había una confusión. Sí, no es al director ni al viceministro, es el fuero que tiene el ministro de Hacienda y el ministro de Salud. Pero yo entendí que estamos hablando del de la policía. No, ahí había la confusión. Del de Salud, ¿verdad? Esa es la cosa. No, por eso es que el comentario Nelson lo está aclarando que es del ministro de Salud. Por eso te digo. No, desde entonces tiene fuero el ministro de Salud. Claro. No, es que si tiene fuero el ministro de Salud, no lo podía llevar. No se puede. Pero el de la policía lo que le van a hacer es como policía. No, claro, pero esos son otros 5 pesos. Mire, gracias, Carlos. Miren, señores, aquí hay una gran confusión en todo aspecto. Fíjense bien. El ministro de Hacienda fue el que lo asistió, a pesar de que dice que ahí estaba en la Asamblea Legislativa, porque iba a presentar el presupuesto el día que lo mandaron a traer por apremio. 1. Segundo, lo lógico aquí fuera de que estuvieran tratando de quitarle el fuero al ministro de Hacienda, no al director de la policía, porque el director de la policía no podía ir atrás al ministro porque tiene fuero. Claro. Porque si él lo hace, en este momento lo estuvieran acusando de abuso de autoridad. El director de la policía es abogado y vio eso. Dijo, yo no voy a cumplir la ley ni voy a violar la Constitución. Si él comete el error de ir a traer por apremio al ministro de Hacienda, hoy ahí hasta preso podría estar ya. ¿Me entiende? Entonces aquí hay una gran confusión.
Entonces, a mí lo que me lleva pero, espérame, déjame terminar, por favor, es que si me interrumpes, espérate, lo que pasa es que te tengo que interrumpir necesariamente y no te enojes. No es que me enoje, lo que pasa es que se le va la idea a uno. Calmate, te va a dar algo, viejito, calmate. Ahorita le pego yo dos No, hinchazos, oíme lo que te voy a decir, es que es necesario que te aclare algo para que puedas argumentar también vos en tu análisis. Ajá. Y es el tema de que, vaya, aquí a quien se le va a juzgar con la comisión de antejuicio es al director de la policía, porque se negó a cumplir una orden de llevar una orden. Esa orden que es ilegal. No, es que mira, si no lo dejas a uno terminar, uno va. Tranquilo. Mire, señores, el director de la policía es abogado y dijo, ¿cómo voy a cumplir una orden ilegal de ir a traer a un señor que tiene fuero? Así es. Entonces, me explico. Y cuando dicen por apremio, no es que le va a decir el director, mira, señor, me acompaña. No, porque si no había ido 2 veces, mucho menos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Ponerle a las esposas y llevarlo. Cosa que si lo hace, hubiese sido totalmente ilegal. Un delito. Un delito. Hoy estuviera preso el director de la policía. Ahí si comete eso, me explico. Entonces, no estuviera preso porque él lo va a meter preso. No, espérate. Él solo. No, estamos hablando. O los mismos funcionarios lo van a demandar. Estamos hablando. No, hombre, es la misma gente, sí, hombre. Pero, es paja lo que estás diciendo vos. No, es que no es paja. ¿Cuál preso? No, ¿Cuál preso? Estamos hablando en un supuesto de la violación de la aquí ley. No es supuesto, es lo que dice la ley. Porque si el hombre, escucha. Es que se les olvidó a los diputados que al que mandaron a traer a la fuerza tiene fuero, no lo podía. Entonces los diputados han cometido actos arbitrarios también y van a ser juzgados. Es más, están cometiendo algo que el pueblo está entendiendo, que todo el problema va al control territorial, porque el director de la policía, como el ministro de defensa, son claves en el control territorial. Entonces dicen, bueno, ¿nosotros qué ganamos con mandar al ministro de Hacienda por apremio o por quitarle el fuero? No ganamos nada. Aquí sí ganamos directamente porque estamos obstaculizando el control territorial. ¿Me explico? Esto tiene más explicaciones sobre la lógica. Porque todas cosas, solo la cosa que no tenga lógica. No, está Ramírez Ortega, bájale la temperatura. No, sí, veo que... Yo sí soy apasionado. Bien emocionado, Renberto Urge. Yo creo que algo es que ya anda en campaña, Renberto, ya anda en campaña. Algo te sucedió anoche, Renberto, has venido bien agresivo. No, hombre, para nada. Sí. Bueno. Le dieron de cenar a Renberto. Yo creo que desayunaste carne hoy en la mañana. No es abogado, no sabe. Vaya. Bueno, hagamos el análisis desde la perspectiva eminentemente jurídica. Ese es lo que nos atañe. Los hechos se prueban y el derecho se invoca. Eso es lo importante en esta situación. Bueno, número 1. Todo funcionario público, ministro, viceministro, directores, están en la obligación de acudir cuando la Asamblea Legislativa los invoca a una interpelación o a cualquier tipo de entrevista que le quiera hacer la Asamblea Legislativa. Están en la obligación de acudir porque así lo dice la Constitución y son parte de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa. Ahora, lo que no podía la Asamblea Legislativa es lo que están diciendo. Es decir, señor policía, tráigamelo por apremio, pero sí puede decir ubíquemelo. Eso sí puede decirlo. Ubíquemelo por favor y vea cómo lo trae. Nada más. Que era una cosa ridícula, porque estuvo con ellos ahí presentándoles el presupuesto. Eso no lo sé. Eso no lo sé porque a mí no me consta. Y no lo viste en las noticias. Sí, pero eso fue después. No. Eso justamente cuando se gira la orden de la comisión especial para llevarlo por apremio, al siguiente día llega el ministro a presentar el... Déjame terminar. Contento te lo digo, déjame terminar. Dale pues. Entonces, partamos de ese principio constitucional. Todo ministro, viceministro, director está en la obligación, no es que si quiere o no quiere, es que tiene que acudir. Y esa es una obligatoriedad. Si no lo hace, ¿qué pasa? Si no lo hace, hay que seguir el procedimiento de desafuero, ¿verdad? Ese es el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero la policía sí puede ubicarlo. O sea, que lo que el director dijo de que él no podía cumplir esa orden porque tenía fuero. Viene la otra parte. Entonces tiene razón el director. No tiene razón. Y ahí voy a la otra parte. Porque de conformidad a la Constitución, cuando se hacen las reformas en 1992, se incorporaron unos elementos tanto a la Fuerza Armada como a la Policía Nacional Civil.
Son 3 elementos que hasta el día de hoy deben de estar vigentes y que todo director, tanto de la policía y ministro de la defensa, lo debe conocer. Primero, la institución, estas 2 instituciones, primero son apolíticas. Segundo, son obedientes a la Constitución, no al presidente, no a la Asamblea, no a los magistrados, sino a la Constitución. Y la tercera parte es que son no deliberantes. Pero cuando el ministro, el director de la policía delibera si la orden es o no competencia de él cumplirla, ahí él ya está incumpliendo un principio inconstitucional, que es no deliberante. Okay. En consecuencia, eso es para los jueces, doctor. Vale. Entonces, esta situación es la que hoy por hoy nos atañe y es la que debemos de discutir, ¿verdad? Doctor. Bueno, qué bueno. Fíjese que no sé, me dejó Jaime un poco, ¿verdad? Vaya, los diputados, los funcionarios están obligados a ir cuando los llama una comisión, una comisión de la Asamblea Legislativa. Sí. Perfecto, la Constitución lo dice. Sí. Y ya nos va a ayudar Carlos porque ya tiene el artículo, creo, Carlos Nasa. Sí. Pero dice también. Y si no va, pero si no va, dice, lo tienen que pedir desafuero. Entonces dije, Jaime, ubíquemelo. ¿Cómo ubíquemelo? Ubicar es decir, allá está. Allá está. Y con eso, ¿qué gana? Pues? Bueno, saber dónde está. No, si él sabía y no estaba al otro lado del edificio. Pues, saber dónde está. Entregando el presupuesto. Esa era la obligación de la policía. ¿verdad? Lo que yo quiero sentar, porque la gente, se les olvidó a los diputados y la gente no lo sabe. ¿verdad? El señor director ni nadie podía ponerle mano al ministro para que llegara a la fuerza ahí. Es decir, ese apremio era un acto arbitrario ordenado por gente que ahorita tiene fuero también, pero que un día no van a tener fuero y como son responsables de sus actos, van a responder oportunamente. Así de claro. ¿eh? Pero la ignorancia es la que no podemos pasar por alto. Y no tienen 35 asesores unos y otros dicen que 50. Son abogados. ¿Y cómo es eso de que vamos... ¿Y que no tienen fuero los ministros, viceministros, los jueces, etcétera, los magistrados, etcétera? Entonces, se les olvidó que no lo podían mandar a traer por apremio, porque así lo mandaron a traer por apremio. Entonces, el control difuso de la Constitución es derecho ciudadano, no es derecho y obligación de los jueces. Entonces, solo los jueces tienen que saber cuándo algo es inconstitucional o no. Correcto, así lo dice la Constitución. Todos los ciudadanos deben de saberlo y eso es lo que está pasando, el cambio, que la gente está tomando conciencia de sus derechos y de sus obligaciones. Jaime, antes eso no pasaba. Sí, como dice alguien, es que la gente pasaba pensando pues quiénes iban a jugar, qué iba a pasar, qué desfile iban a hacer, etcétera. Eso tiene que ver, me recuerda eso de los desfiles, porque entonces quiere decir que cuando llegan los militares a la iglesia, a un tedeo, han militarizado la iglesia. Sí. Eso por lo de la asamblea, porque no se les olvida el 9F, en algo así. Sí. Bien, pero yo creo que en lo interesante del momento actual es decir que si van a desaforar, que ya dijeron que lo van a desaforar, si ese fuero es para abanicarse para la gente y después entonces va a pasar a la Cámara de segunda instancia para que abra el proceso. ¿Y sobre qué qué delito? De desobediencia. Eso es como que lo juzguen por un delito de infracción de tránsito. Carlos. Mira, aquí se está haciendo una situación bien complicada, porque se está demostrando el irrespeto a los poderes del Estado. Nunca se había visto esto ahí. Jamás. No, o sea, no. La Asamblea hace una cuestión, la Corte resuelve otra, el Ejecutivo le vale, no acepta, no le interesan los recursos. Eso es lo que hemos estado viendo ya hace ratos. Entonces, eso es un hervor político, electoral, y la gente se está dando cuenta. Mira, como abogados, los que litigamos y conocemos tantos años esto, una orden es una orden que hay que cumplirla. Yo siempre he tenido mis dudas que la Asamblea tenga esa facultad de mandar a llamar. ¿Te acuerdas cuando Paco Flores no fue? Le valió Riarte, no fue pues. Y después llegó
Ah, y lo fueron a traer a Paco Flores. ¿A que no lo fueron a traer? No fueron, y él no tenía fuero. Él no era presidente, ya no era nada. Sí lo fueron a traer. Sí, pero por eso. Pero sí, lo llevaron por apremio. Sí, por eso. Sí, lo llevaron por apremio. Pero sin fuero, ¿verdad? Y sin nada. Solo que ella no tenía fuero. Sí. No, ya no era presidente. Sí. Y ya está. Pero sí lo llevaron. Sí lo llevaron. Ese fue un gran operativo. Llegaron a su casa aquí por la avenida. Ahí arribita de San Benito y fue para allá. Vaya, ahora te pregunto yo, y si no tenía fuero, lo llevaron y todo. Es que en cierto modo, y legalmente es así. Pero mira, vaya, el punto es el planteamiento que se hace. Los diputados, vaya, digo, no es que los diputados sean todólogos o tengan que saber de todo, pero para eso tienen asesores y tienen bastantes asesores. Pero los asesores son más brutos que ellos. Claro. Pero los asesores de los diputados le dijeron, miren, o sea, ustedes están pidiéndole al director que traiga por apremio, por la fuerza a un ministro que tiene fuero. Sí. Eso no se puede. No le dijo un asesor. O sea, que eso es lo que quiero entender. Pues. Bueno, es lo que decía Jaime, y es correcto. Vaya, vale. Si en la Constitución está establecido eso, ¿verdad? La obligación de los funcionarios es comparecer a la asamblea cuando los convoquen. Eso estamos claros. Sí. Ellos tienen que ir, pero ahí viene la desobediencia que no van. Sí. Eso es todo. Pues sí. Yo no voy a ir. ¿Y para qué? ¿Qué me importa? Si es que el otro. Va. Pero legalmente no puede ir a traerse por apremio a alguien que está protegido por un fuero. Y ahí la regaron. Los diputados se metieron en algo que en su ignorancia lo hicieron. No es Remberto, dale. Señores, en política no hay nada coincidente, ni hay ignorancia. No hay ignorancia, eso es agrede. No, por eso, entiende? Yo lo digo decentemente. Dice él, nunca, porque nunca las autoridades también cometían pues sí. irregularidades de estar mandando a tres con irregularidades. O no ir. Yo no había visto de que sabiendo de que alguien tiene fuero, le voy a estar quitando, le voy a estar mandando a tres por apremio. Pues. No. Si a Paco Flores lo mandaron a tres porque ya no tenía fuero, pero no tenía fuero. Ya no tenía fuero. Entonces, en política entendamos que es un mundo aparte. Solo uno que ha vivido 40 y pico de años entiende eso. Ahí no hay ignorancia. No, tenés razón en una cosa. No en política no hay nada por casualidad. Nada. Eso sí es verdad. Y no hay ignorancia. Exacto. Todos ellos saben perfectamente entonces, lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo vas a ir? Pero ¿por qué estás enojado? No, es que sea mi estilo. No, mira, ¿cómo interpretas entonces lo que hicieron los diputados? Un acto político. Acto arbitrario. Acto arbitrario, legalmente y político. Porque dijeron ellos, bueno, ¿qué ganamos nosotros? Si lo lógico hubiera sido de que establecieran quitarle el fuero al ministro de Hacienda, porque él fue el que no quiso llegar. Yo creo que creían que iban a enganchar al director, que iba a hacer eso y para que cometiera ese delito. Entonces, si iban a enganchar al director, entonces, ¿qué es lo que hubiese pasado? Hubiese habido una crisis dentro del mismo gobierno. Claro. ¿Me entiendes? Es lo que pretendían ellos. Y después de eso, lo que quieren ellos es quitar el control territorial, porque ese es el mayor logro del gobierno. El mayor logro del gobierno es que ya no hay muertos. O sea, como sea, no hay muertos y no hay extorsiones. Por lo menos en la cantidad que había antes. Bueno, por lo menos en la cantidad que había antes. Solo una cosita más, Remberto. Vaya, pero entonces, ¿qué papel juega la Fiscalía General de la República? Porque acordate tú de que los diputados dicen, bueno, el director se negó a cumplir esa orden que le hemos dado como una comisión especial. Vamos entonces a poner el aviso a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía lo analiza, pide el proceso de desafuero del señor director y viceministro, y ahora ya están, imagínate hasta dónde ha llegado ese acto que vos decís, es arbitrario y político. Sí, solo que la diferencia, la diferencia es a quién le dan la orden. Allá se la dieron a alguien que no estaba dispuesto a obedecer. Solo termino un minuto. Sí. Y ubiquémonos en el momento que estamos en un año electoral. Imagínense ustedes lo que hace la Fiscalía. Se va a la Fiscalía sin una orden judicial y allana al Ministerio de Salud. Y ya vamos a entrar, no te metas en eso que vamos a entrar. 35 horas. No, es que espérate, no espérate. Es el enjuague político. No, quédate con el aviso que presentaron los diputados contra el director de la policía por negarse a cumplir una orden. Pues sí, este es político. Ellos no ignoran, ellos saben. La Fiscalía está jugando a la política. No. Bueno, todo el mundo está jugando a la política. Todo el mundo, oílo bien. Todo el mundo está jugando a la política. Hasta nosotros aquí, todos estamos jugando a la política. Entonces, eso es lo que está pasando. Ubiquémonos que estamos en un año electoral. Muy bien. Y todo es comprensible. Jaime. Ahí te doy la razón, que es lo que te dije la vez pasada. Como político tenés experiencia. Sí, esa es tu área. Démosle. Sí. Bueno, tal vez aclarar un par de cosas. ¿verdad?
La Constitución tiene dos tipos de garantía, una inmanente y una trascendente. La inmanente es que la Constitución se protege sola y la trascendente es que tiene dos tipos de controles, uno concentrado y el otro difuso. El concentrado es eminentemente jurisdiccional, es aquel que aplican los jueces al momento de aplicar la ley. Y también el difuso es que no solo la sala de lo constitucional puede declarar un decreto o una ley que sea inconstitucional. En consecuencia, también un juez de paz podría declarar una ley inconstitucional. ¿Ve? Así es como funciona el sistema de la República en El Salvador. Ahora, todo ministro está obligado a acudir cuando se le requiere por la Asamblea Legislativa. Si no quiere, entonces entra en un estado de rebeldía. Así no va. Ahora, cuando tú lees, por ejemplo, la demanda que ya puso a la sala de lo contencioso el expresidente del Banco Central de Reserva, don Nicolás Martínez, el licenciado Martínez, dice él en su demanda, unos ministros me llamaron y me dijeron, en el nombre del presidente de la República, no acuda a la Asamblea Legislativa. O sea que esa es una orden presidencial de decirle a sus ministros, no acudan a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿de dónde viene directamente esa orden? Esa orden, ¿de dónde viene directamente esa orden de decirle a los ministros, no acudan? Desde Casa Presidencial. Es una situación que también debe de investigarse. Creo que todo ministro va a responder por sus actos. Así como los diputados, así como los magistrados van a responder por sus actos. Eso lo dijo Nicolás Martínez. Está en su demanda. Que le llamaron los ministros. Claro, que le llamaron los ministros. Lo para dice decirle que en su demanda, en el nombre del presidente, no acuda a la Asamblea Legislativa. Entonces, al acudir, él explicó que habían tenido alrededor de $3,000 millones a su disposición en el contexto de la pandemia. Entonces, estas son las situaciones que al final uno tiene que analizar no solo desde el contexto jurídico, sino desde el ámbito político. Es que estaba viendo que que habías ido por la rama, pero no, tenés razón, tiene algo que ver esa situación de lo de don Nicolás, porque se han parado, porque él está argumentando que fue a la sala de lo justo. contencioso administrativo que tras 35 años de trabajar en el Banco Central de Reserva, su despido ahora es... su plaza y su despido sería arbitrario. A ver, doctor Nelson García. Bueno, yo puedo decir que en el nombre de Dios le hubiera dicho al ministro que no fuera. Y él, si quiere, va, y si no, no va. Porque el acto voluntario no, porque me manden a decir voy a ir o no voy a ir. Pero la esencia de este tema creo que ya la discutimos y está claro, pero usted tocó un punto al final que dice, y la fiscalía, si sabiendo que el señor no ha cometido ningún delito, ¿por qué va a pedir el desafuero para que lo juzguen por desobediencia? La diferencia es que el señor fiscal obedece y esto está claro, por lo menos para mí, ¿verdad? No sé si el 98% que lo está manifestando públicamente también estamos equivocados, pero el señor fiscal es inconstitucional desde el punto de vista que es evidentemente partidario hasta la saciedad. Objetivamente han dado en las campañas, es contribuyente de un partido político, etcétera, etcétera. Entonces, bien, ahí está claro, ¿verdad? Porque además no es novedad que los nombrados son obedientes a quien los nombró. Y eso abarca a cualquier funcionario. Y por eso es que Jaime también tiene razón cuando dice, ¿verdad? Si le mandaron a decir que decía fulano de tal, a lo mejor es cierto, ¿verdad? No me extrañaría tampoco, porque no podemos... Bueno, vamos a irnos a la pausa porque ya nos la están pidiendo. Decir un par de cosas. La comisión de antejuicio ya está instalada, ya hay fiscal, ya hay defensor. Y ¿quién es el defensor? Entiendo que es el licenciado Nelson García. Mario Pérez. No, de parte de los diputados. No, es que entonces los diputados no nombran defensor, sino entonces, porque la acusadora va a ser la señora diputada Bonilla. Sí. Cristina Cornejo es la fiscal. El defensor puede ser diputado o no puede ser. Puede ser. Yo defendí al diputado Samayoa, ¿verdad? Correcto. Por cierto que les pregunté, y esto creo que así debería comenzar, ¿verdad? ¿Qué están pensando de un defensor que ya sabe cuál es el resultado de los jueces? Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a ver en qué termina esta comisión.
y los argumentos que se van a esgrimir durante los análisis que se hagan antes de que, por supuesto, sea sometido un dictamen, cualquiera que sea, al Pleno para que se vote. De hecho, es como un juicio, ¿va? Es como un juicio, así va a ser. Al final es como un juicio. Entonces, nos vamos a la pausa. Tenemos el otro tema que no es menos espinoso, el otro tema, ¿verdad? Y que tiene que ver con los allanamientos que se dieron esta semana y, por supuesto, la confrontación que hubo entre dos instituciones que por ley están llamadas a colaborar entre sí, como es la Fiscalía y la Policía. Me estaba haciendo señas, Jaime, pero no sé si es que me estaba... me tengo que retirar a las 9 porque tengo un evento. No, hombre, ¿cómo te vas a retirar? No, ¿cómo te vas a retirar? Mira, tu evento, aquí necesitamos, así que por favor no, aquí me están escribiendo que por qué te vas a ir, me están diciendo que... sin pimienta esta No, tenés que quedarte unos minutitos, ya cuando vayamos a las llamadas te vas. Vamos a la pausa. Gracias por estar en sintonía. Y estamos ya a las 9:01 en este día sábado, día de la cadena, sábado 14 de noviembre, día de la cadena nacional de las cosas como son. Y vamos a seguir avanzando con el otro tema, un tema bastante importante, porque precisamente se da en el contexto de lo que se establece como posibles actos de corrupción. Es decir, la Fiscalía ordena los allanamientos y ahora se conocen un poco más de detalles en relación a este tema. El fiscal general de la República dijo a un medio de comunicación esta semana también que esto era el resultado de la primera colaboración de las ICIES con la Fiscalía General de la República, dijo. Entonces, hasta ese momento, pues, tampoco hemos conocido mayores detalles de parte del vocero Ochaeta, ¿verdad? El señor vocero de las ICIES. Pero bueno, está lo que está y se desarrollaron los allanamientos con confrontación, arengas, reclamos sobre la legalidad o la ilegalidad del desarrollo de eso. Empiezo con usted, doctor. Muchas gracias. Mire, vamos a decir que las ICIES, cosa que nunca me ha gustado que intervengan en las cuestiones nacionales, ¿verdad? Pero vamos a decir que le dijo, hagan un allanamiento, sí. Pero no le dijo que esa clase de allanamiento hiciera, okay, el cual es completamente viciado. Lo tengo que interrumpir, doctor. Sí. Perdóneme, pero tengo que hacer el enlace, me dicen, con la cadena Aster, ¿verdad? Por la Teletón. Así que vamos a hacer el enlace. Por favor, discúlpeme, por favor, discúlpeme. No. Vamos a la pausa. Ese gran aspaviento que se hizo con eso. ¿Por qué? Bueno, porque como se hicieron 22 allanamientos, debían de haberse presentado 22 órdenes judiciales. Órdenes judiciales, ¿verdad? Y creo que ahí... O sea, órdenes con prevención de allanamientos judiciales. Sí, órdenes judiciales. Las cuales tienen que leer y entregar al responsable de la habitación donde se va a entrar, cosa que tampoco se hizo, según consta en los videos donde insistentemente se reclaman esos documentos. Después de eso viene la otra fase, que es que las cosas que se incautan hay que embalarlas porque se llama cadena de custodia, más si se trata de cuestiones donde hay elementos de archivos y sobre todo los cibernéticos. Si eso no se hizo y se sacó como que era cántaro de agua sobre el lomo, eso es nulo. Aparte de eso, después se tiene que levantar un acta que tienen que firmar las personas encargadas de la habitación que se hizo. Bueno, pasada de esos aspectos estrictamente procesales, lo grave para mí es a quién se hizo eso. Se le hizo a una institución que se ha destacado por su efectividad y particularmente por su sacrificio humano en la atención del peligro más grande general que ha tenido este país, como es la pandemia. Entonces me parece una ingratitud a ese personal y sobre todo al sistema administrativo de eso que controla precisamente la efectividad, porque eso ya rebota
en la generalidad del pueblo salvadoreño. O sea que el daño es grave de carácter nacional. Y entonces me parece una insensatez, un desaguisado que a alguien con dos dedos de frente, aunque no sean del frente, se ponga a hacer una cosa sin medir las consecuencias graves. Carlitos, vimos confrontación inclusive entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía. Dos instituciones están llamadas a poder colaborar entre sí para La Constitución dice que tiene que colaborar la autoridad establecida legalmente, la policía con la fiscalía. Pues ese es el problema. Cuando uno va a hacer un allanamiento, una orden de captura, va con la policía, porque la fiscalía no tiene esa autoridad. O sea, la fiscalía, después de que se le da la función direccional, gira las órdenes de captura y todo, pero la fiscalía no puede ir a capturar a nadie. Esa es la verdad. Ahora, el asunto es que cómo se dio esa intervención. Y fíjate que nosotros como abogados litigantes, como el doctor Nelson García, sabemos que todo eso se tiene que embalar. Es una información delicada y eso se lleva a audiencia y ahí se abre. No se puede. Es una cosa delicada. Se nombran peritos para que investiguen, porque se llevaron las computadoras. Sí. Se nombran los peritos para que vean las computadoras, los técnicos. Se ven los libros, se van a nombrar auditores, contables, se van a nombrar todo lo que sea necesario. Y así nomás, solo por llevarla. Mira, ese es un error gravísimo, haber hecho ese allanamiento, aunque el juez lo autorizara. Y el juez como que se lo llevaron, ¿verdad? Lo fueron a engañar porque le dijeron, mira, vamos a hacer un allanamiento. ¿Y qué es lo que hay ahí en el Ministerio que son de Salud? Anuentes a las acciones Entonces, de la Fiscalía. Yo te digo una cosa, el problema aquí es lo que yo dije al principio, se está desbordando en un montón de situaciones apasionadas, sí. Tiene condiciones ya electorales, pues a mí no me gusta estar hablando del electoral, pero la verdad que por ahí vamos, porque la intención es ver cómo se bloquea. Es correcto. Todos los diputados, ¿qué no han hecho? ¿Y cuándo diablos sancionaron al CITRAN que se huevearon la calle? ¿Cuándo sancionaron a los 538 millones que se huevió el gobierno anterior de las telefónicas? Y 5 días antes la Corte resuelve. O sea, mira, hay un lineamiento con intención de estar bloqueando todo. Pero yo lo que veo es el irrespeto al fiscal, la policía, al ejecutivo, al legislativo. Todo. Aquí nadie respeta nada, José. Entonces el ejemplo que le dan abajo al pueblo, ¿cuál es? Chis, a mí me vale. Ustedes no sé si vieron el video de un tipo armado allá por la iglesia de San Esteban. ¿Lo vieron? En el Boulevard Venezuela. Sacó la pistola y amenazó un carro, amenazó otro. Y de suerte que no tiró anoche, en el día fue eso. En la gasolinera que está abajito arribita del Boulevard Venezuela, después del paso de nivel. Entonces la gente está haciendo lo que quiere. Todo mundo se parquea donde quiere. Los buceros y microbuceros les vale la policía enfrente de ellos. O sea, lo que yo voy viendo y nos están viendo a nivel internacional, que en el país no se está respetando la ley. Anarquía. Ese es el problema. Eso es lo que quería explicar yo. Entonces, no, hombre, el fiscal se aventó a algo que no le correspondía. Sí le corresponde como fiscal, sí, pero la forma que lo hicieron fatal, no es correcta. No, y Nelson, cuando nosotros necesitamos el apoyo de la fiscalía, vea que no nos apoyan. No, yo tengo 3 procesos que le llevé al fiscal, todo solo de comerlo. El Douglas hizo el maje y este también. Y ahí está. Y probado lo que hicieron, pero no lo hace el fiscal. Ah, pero se van a otra cosa. Ese es el problema. Bueno, mire, señores, la anarquía progresa cuando las autoridades que son garantes de la ley actúan así. Es correcto. Por eso es que hay anarquía, porque la gente, bueno, con que el fiscal hizo tal cosa, con que los diputados hicieron tal cosa, con que el ministro tal, me explico, de ahí es donde viene. Imagínense ustedes, como dijo el doctor aquí, el problema es de que nadie va a decir que ignora el fiscal los procedimientos para un allanamiento, no los ignora. ¿Por qué los hacen? ¿Por qué los hacen? ¿Por qué llegar de una manera ilegal a hacer un allanamiento cuando no se lleva ni la orden judicial para hacerlo? No, que después no, ilegal tal vez no es porque como es la fiscalía, aunque después la llevaron, se justifica. No, es ilegal. El procedimiento. No, es que es ilegal, pero después la justifica. No, ya la teníamos. No, pues sí, pero pero no es así. Espérame, no me interrumpa. Es que es el momento en que se hace. Ninguna autoridad puede cometer ilegalidades.
ni los ciudadanos comunes y corrientes, mucho menos los garantes de eso. Así es que de ahí comienza la anarquía. No nos extrañe que cualquiera... No, pero el daño. Ahora, el daño, como dice el doctor, es terrible. Mira. Primeramente, porque hay daños de tipo social, hay daños de tipo de legalidad con la autoridad, hay tipos, ¿me entiendes? Entonces, aquí, por querer detener el famoso control territorial, que aunque a muchos no les gusta, está dando resultados. Y la pandemia, las tormentas, los temblores de este país, aquí hay de todo. Y que derribete. Y más bien les vino tu huracán ya mañana. Y que derribete las autoridades comprometidas con garantizar la ley, cometan desavisados, como dice el doctor. Entonces, aquí estamos jodidos, hombre. Mira. Entonces, no tratemos de echarle ni la culpa a la gente de la anarquía. Sí. Ahora, con el asunto ese de la asamblea, lo que están tratando estos señores también, y debían de los diputados de reflexionar en esta parte, que todo lo que están haciendo va en contra de ellos. Todo lo que están Jaime haciendo, se tuvo que por querer dañar al otro, ellos solo están perjudicando. Jaime se tuvo que retirar porque tenía un compromiso y pues ya no pudo esperar él al final del programa porque nos extendimos por el tema de la Teletón, pero nos mandó una opinión que yo quiero que la escuchemos, ¿verdad? Todos los allanamientos ordenados por un juez no significa que no lo llevaban. Es el punto número uno. Pero la situación es el análisis de fondo, es decir, el motivo del allanamiento. Y tenía que ser justamente el allanamiento de manera sorpresiva por el tema de que en la actualidad hay como un divorcio, una separación entre la policía y la fiscalía. Por el tema. Si no lo llevaba, pues otro delito. Si lo llevaba y no lo presentó, otro delito. Pues sí, después la presentaron. Pues sí. Otro delito. El desafuero que está solicitando el fiscal general del director general de la policía. En ese sentido, por eso era importante que fuera sorpresivo. Y en segundo lugar, es el problema de fondo. Sorpresivo no quiere decir que no va a presentar él. Sí. Sorpresivo es otra cosa. Sorpresivo es que yo llego de repente, pero señor, aquí está, mire mi orden para allanarle su cuarto. Sí. Es una ilegalidad. De los cuales ha sido señalado en la actualidad el Ministerio de Salud, que dicho sea de paso, el día de ayer, el día jueves, salió dando las declaraciones el ministro de Salud y dijo, bueno, sí han habido errores, dijo, en los procesos de compra en virtud de la premura de la pandemia, de la urgencia, pero claro, un error tiene que ver cuando vas a un restaurante y pedís un café y te llevan un chocolate, o lo pedís con leche y te lo llevan con cremora. Esos son errores. Pero haberle comprado $225,000 en concepto de botas a un pariente del ministro de Salud, eso no es un error, es un acto de corrupción que lo prohíbe el artículo 18 de la Constitución, que los ministros, funcionarios, directores, cualquiera el cargo que tengan en el gobierno o en el Estado, está prohibido que estos se prevalezcan de su cargo no solo para hacer política partidaria, sino para favorecer sus intereses. En consecuencia, este es el problema de fondo y es aquí donde debemos de dirigir la conversación o la discusión esta mañana. No, el problema de fondo es el procedimiento. Exacto. Ese procedimiento solo me recuerda a mí lo que he visto en los documentales de la Gestapo, ¿verdad? Es decir, que entraba con patada y trompó. Y si los errores son tales como los acaba de decir nuestro apreciable colega, y eso que nos constan en documentos, pues, ¿y qué razón hay para entrar y desarmar todo un sistema administrativo, pues, para llegar a esa conclusión? No, si es que hay que valorar, pues, si el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Ahí hay una violación al derecho de, fíjate bien, la cadena de custodia, eso está violentado. Sí. ¿Qué no puede haber ahora? Ya no hay nada seguro, ni para procesar a nadie, ni para eximir. Además, ya no sirve. Se opone a combatir la corrupción, nadie se opone. Nadie. Lo que se está diciendo la gente es el procedimiento. No puedo violar la ley. Bueno, pero si allá está robando fulano. Bueno, hay unos que se oponen a la ley. Pero mira, si se da eso, quiere decir que aquí volvemos a lo de antes, ¿verdad? Van a haber orden de captura ilegales, hay que ir a presentar a Vías Corpo, bueno, que la sala me tiene zampado 2 años porque esos están los recursos. O sea,
Estamos llegando, por eso dije hace poco, una anarquía. O sea que la fiscalía puede hacer lo que quiere. La policía hizo lo que quiso en la pandemia, metiendo preso a medio mundo. Y entonces, pues sí. Se ha roto la legalidad del Por país. eso es que En todo. Bueno, mira, si en tránsito, solo las leyes de tránsito, nadie las respeta. Bueno, si no hay policía de tránsito, no hay. No hay. No, un embajador que se fue hace años dijo, hace como 30 años, 25 años, ¿y cómo quieren que se explique la ley en El Salvador si las de tránsito respeta? Dijo el embajador Pickering, no me acuerdo quién fue el que dijo eso, de tránsito. Pero ahí entran otros elementos como es la falta de educación severa de parte de la ciudadanía en general, ¿verdad? No, porque ya viste el gran tiroteo que hubo en El Salvador del mundo porque uno pasó primero. Pues sí, antier, eso fue el martes. Y ese que sacó la pistola allá en la gasolinera de abajo por el Boulevard Venezuela, por ¿cómo se llama? Lourdes. Pues entonces, mira, sí, pero cuando vos llegás y la autoridad, ¿qué pasó? ¿Y la fiscalía? No, hombre. No hace nada. Esta es otra cosa. Pero otro día tal vez podríamos hablar del sistema educativo de este país, que es un gran negocio más que una misión. Mira, vaya, digo, la justificación a veces que hacen las autoridades de la Fiscalía General de la República en el sentido de que de hacer los allanamientos es para poder buscar información que no se necesita ese espaviento, créame. Que refuerce, doctor, que refuerce la acusación a la hora de presentar los requerimientos. ¿Que no está la Corte de Cuentas? No, y además sorpresivo no es que vos no vas a ir con la ley. Sí. Sorpresivo es que tú llegas pero decís, señor, venimos a allanar, aquí está el orden del juez. Ahí sí, para adelante. Pero si no llega, solo entran armados. Sí. ¿Me entendés? No hay coordinación con la policía, porque ellos tenían que haber coordinado con la policía. La policía, como no le informaron, dijeron, nos presentamos. Llegaron después a ver que habían entrado hombres armados. No, y la forma pero mira, yo pregunto, vaya, porque ese es un tema de discusión, vaya. Esta misma semana la abogada Tania Pastor y también precandidata, no aspirante, no partidaria, a diputada, fíjese que, bueno, depende, porque parece que no le han dado los libros, al único que han autorizado es a Leonardo Bonilla, pero bueno, esos son otros 5 pesos. Propaganda. Quiero decirles nada más que ella decía de que era delicado y hasta ilegal el que fiscales entraran armados. Sí. Pero aquí determinábamos entre la semana que no es que sea ilegal, porque no lo prohíbe, porque tampoco lo prohíbe la ley. Claro que ¿Cómo no? ¿A dónde? En la ley de portación de armas y explosivos, hombre. No puede andar en lugares públicos usted. Además tiene que... si anda un arma tiene que estar aunque sea la fiscalía a su nombre. Claro, andan armas los que andan con ellos en los carros, pero se quedan afuera. Claro. Pero no Además, entran. No, hombre, es ilegal. El operativo, que ya lo dijo Jaime, no es que el fiscal va a proceder a esposar. No. Ya están saliendo con algo que es inconstitucional. Bueno, ¿pueden andar o no pueden andar armados? Es el tema. ¿Cómo si no? tienen Los permiso, fiscales tienen armas. Vaya, los fiscales específicos andan armas. No, algunos. pero tienen su matrícula y su licencia, porque así, porque sí. Y aunque sea de la fiscalía, el arma es legal, pero no entrar. Otra cosa, miren, una cosa es que puedan andar armados y otra cosa es que puedan irrumpir a un ministerio cuando no les compete con armas. ¿Para qué armas? Sin armas. Por eso que llegó la policía para ver, bueno, y esta violación a la ley, por eso que llegó la policía, incluso a decirle, ¿y ustedes por qué entraron así? Tenían todo el derecho de hacerlo, pues, porque la coordinación no era entre ellos mismos, la coordinación es con la policía. ¿Me explico? Sí. Ellos tenían que llamar a la fiscalía, a la policía, así lo ordena el procedimiento. Pero antes de ir a allanar, ya va la policía. No pueden entrar ellos, después vengan y entramos a la brava. Y vengo armado con mis fiscales. Eso no es legal. Eso hablemos lo que es correcto. Y de ribete le toman foto a un fiscal que entró y hasta aventó a un policía por ahí. No, es un jefe fiscal. Va, por eso, él es el jefe de la unidad. Arriaza. El jefe puede ser jefe, ni el presidente puede hacer eso. Ese empeño es inaceptable. Y hay que protestar contra eso. Pero sí lo hace Nelson con uno. ¿Sí o no? Si es que no te pones boca abajo y te pones la bota en la cabeza. ¿Tendremos espacio, Sarmiento, para un par de llamados? ¿O nos vamos ya? Como ya nos pasamos. Chorreados.
Ahí están los bueno, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Respeto, primero, ante todo, ¿verdad? Respeto. Ataquemos las ideas, pero no ataquemos la persona, ¿verdad? Porque el segmento de opinión ciudadana es para poder debatir ideas, ¿verdad? Discrepar ideas, pero no atacar ni mucho menos insultos. No lo vamos a permitir tampoco los insultos. La semana pasada, por eso es que interrumpimos las llamadas, porque aquí no se puede estar insultando a las personas, no es para eso el segmento. Opinemos como ciudadanos, tenemos el derecho y la libertad de expresión para poder opinar, pero hagámoslo bien, o sea, hagamos un buen uso, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Buenos días, José Natán. Adelante, amigo. Un gusto saludarte, con todo respeto. Quiero argumentar con el doctor García. Bye. Que sé que es un excelente abogado. Gracias. Cuando el ejército asiste a misa en catedral, con el ejemplo que usted puso, lo hacen en un rito religioso público, invitados por Dios, como feligreses católicos, sin armas, no allanan, ni usurpan funciones, pues no dan misa, aclarando que el ejército tiene su capellán y su capilla. Es muy distinto al 9F en la Asamblea Legislativa. Para mí es un ejemplo comparativo muy burdo. Muy bien, de gracias. Ahí en el ordinario. Gracias. Vamos a recibir un último llamado. Ya va a responder el doctor. ¿Le entendió? Yo no mucho le entendí. Es que como aquí cuando entra un militar armado. Buenos días. Se le considera que adelante, amigo. Militarizado. Gusto saludarle. El lugar. Igualmente, igual quisiera hablar para opinar y debatir la idea con el doctor Nelson. Ajá. De que el ilustre maestro del derecho y de la vida. Gracias. Pero no se puede inclusive comparar que la fiscalía haya actuado mal, porque vamos a dejar en claro que actuó mal en el procedimiento, pero también en el mismo sentido de la llamada anterior, el ejército a través de una orden de cabeza, señor doctor, entra a la asamblea un poder de Estado, sí, a la fuerza para poder salvequear, como diría en el calor popular, a los diputados por un préstamo. No se puede venir a decir que se está tratando de votar el plan control territorial por un allanamiento de X o esto y lo otro. Doctor, yo siempre he seguido sus opiniones y he pensado que son muy buenas, pero muchas veces nos plegamos demasiado a cierta área. Es lo malo de no ser perfecto. ¿Perdón? Muy bien, gracias. Bueno, doctor, por alusión. Vaya, mire, con relación, también con mucho aprecio y muchas gracias, ¿verdad? Debo de comenzar por decir que nadie es perfecto, ¿verdad? Estas son mis opiniones producto de tratar de ser objetivo. La dimensión, primero voy a comenzar por lo último, el ejército o las personas armadas que entraron allí no entraron a la fuerza. Eso para decirlo lo contrario a lo que se acaba de decir, ¿verdad? Entró y hasta la saciedad se ha demostrado la forma en que entraron. Está el diputado Gallegos que dice que él como vicepresidente ordenó, etcétera, ¿verdad? Y que los que entraron a tropel fueron los periodistas. Vean, ahí están los videos. Para mí es un absurdo total el pensar que porque llegan unos militares a un lugar, el lugar ya se militarizó. Militarizar algo es dejar permanentemente un estatus de control militar en una posesión determinada. Si no, cuando desfila la Fuerza Armada también ha militarizado las calles, pues porque van armadas con tanques y todo. No, es que depende de la función en que están su presencia justificada. Así ya se dijo hasta la saciedad que esa gente llegaba en función de proteger al Ejecutivo. Si les gusta eso o no les gusta, si ellos van a agarrar un pretexto, yo les diría que sería el pretexto más ridículo desde el punto de vista objetivo. Vale. Gracias, doctor. Gracias. Tengo que darle... No, el otro compañero no me Era acuerdo. casi lo mismo. Nasser, tu conclusión.
Bueno, mira, por el tiempo ya no hay espacio ya para seguir opinando. Lo que habló el amigo es una comparación válida, ¿verdad? Porque desde ese momento que se violentó la asamblea, para mí no es correcto. No tenía que hacerse, no tenía que llevar a nadie. ¿En qué se violentó? ¿Para qué, pues? No, ¿y para qué entró el ejército a la asamblea? ¿Qué, pues? Eso no sirvió de nada, de nada. Entonces, eso lo podemos ampliar después. Sí, después. Empezamos por ahí con esa situación a la que estamos llegando hoy. Imagínate lo que va a pasar ya el otro año en las elecciones, ya va a ser en 3 meses. Ya va a ser en febrero. Menos de 3 meses. Y entonces, este volado viene más grave. Febrero, a la diputada, a la candidata diputada del PDC, la Zulén, le han dicho de todo, malcriadeza. O sea, vamos a llegar a eso. Vale. Vamos a llegar a... Hay que respetar. Mira, vamos a llegar a los pasionismos que son peligrosos. Eso ya está. Humberto. Bueno, muchas gracias. Como ya no hay tiempo, solo de darle las gracias a nuestro radio escucha. Está presente con todos nosotros, ¿verdad? Hasta el otro sábado. Muchas gracias. A los 700 que se conectaron en el Facebook Live y compartieron y opinaron, y a los que llamaron, ya no tenemos tiempo. Nos vamos a ir ya, por favor. Nos vemos el lunes en el programa de 2, 3 de la tarde. Y el próximo sábado, de nuevo, por favor, tenemos a nuestro panel, doctor Nelson García, Jaime Ramírez Ortega, doctor Carlos Nasser y el licenciado Urge Remberto. Aquí nos vemos entonces en 8 días. Muchas gracias por su colaboración y por opinarle al pueblo salvadoreño. Si me ven en la calle y me saludan de lejito porque estamos en pandemia, ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaquis. Buenos días para todos.